Algunos secretos no están enterrados porque son peligrosos, sino porque aquellos que los descubren, rara vez viven para contar la historia. Sin embargo, ningún secreto permanece enterrado para siempre. Tarde o temprano, la tierra se inquieta, y cuando la verdad emerge, no solo se revela, lo cambia todo. Aquella noche, mientras la lluvia limpiaba las calles, no solo arrastraba la suciedad, sino también algo más profundo, algo olvidado, algo que había esperado demasiado tiempo en la oscuridad. Y ahora, esa verdad estaba lista para ser escuchada, sin importar el costo. El autobús se detuvo en la calle principal de Hasselmeer, sus frenos silbando como una advertencia susurrada en la quietud inquietante. El pueblo yacía bajo un pálido sol de la tarde, pero la tranquilidad no era pacífica. Era el tipo de silencio que queda cuando una conversación es interrumpida abruptamente, dejando los secretos colgando en el aire. La señorita Eleanor Graves descendió, su mirada recorriendo el entorno con precisión. Observaba más de lo que dejaba ver. El conductor se inclinó, arrojando su maleta al suelo con un golpe seco. Aquí tiene, señorita. Visitando a la familia, Eleanor ajustó sus guantes con una pequeña sonrisa. Un viejo conocido, respondió, su tono tan medido como sus pasos. Viajaba ligera, un bolso, un chal cuidadosamente doblado, y una certeza inquebrantable de que la verdad rara vez era tan simple como la gente fingía. Desde el extremo opuesto de la calle empedrada, Margaret Henshaw se acercó. Su expresión era ilegible, pero su paso, demasiado rápido. Eleanor, gracias a Dios, dijo, su voz sosteniendo un alivio teñido de urgencia. Eleanor permitió el abrazo, breve pero educado. Has llegado bien. El autobús fue puntual, murmuró. La compañía, menos. Un hombre pasó la mitad del viaje explicando por qué su cuñado debería postularse para alcalde y la otra mitad broncó. Margaret soltó una risa breve, enlazando su brazo con el de Eleanor mientras la guiaba hacia la plaza. Política y malos modales, una combinación terrible. El pueblo parecía pintoresco, cabañas de ladrillo, el aroma cálido del pan recién horneado flotando desde la panadería. Pero Eleanor sabía mejor. Detrás de cada ventana enmarcada en encaje, alguien estaba mirando, escuchando, escondiendo algo. Te agradezco que vinieras, susurró Margaret, bajando la voz. Sé que fue poca antelación, pero pensé que querrías estar aquí. El juicio comienza mañana. La expresión de Eleanor no cambió, aunque un destello de algo cruzó su mirada. Juicio, Margaret titubeó. Un asunto bastante desagradable. Su voz bajó aún más. Involucra a Edmund Blackwood. El nombre cayó como una moneda en una habitación en silencio. Eleanor no reaccionó visiblemente, pero Margaret vio cómo sus dedos se cerraron un poco más sobre su bolso. Todos habían oído hablar de Blackwood. Tenía un talento para desenterrar secretos, y el hábito de convertirlos en moneda de cambio. Ha estado chantajeando a Arthur Drummond, el empleado del banco. El pobre hombre está en juicio por malversación de fondos, pero Eleanor dejó que el silencio se alargara. Complicado como. Margaret dirigió una mirada hacia el juzgado al final de la calle, Mayor Court House. Su fachada de piedra gris parecía devorar la luz del sol. Dicen que Blackwood tiene a la mitad de la sala del tribunal en su bolsillo. El juez, el fiscal, tal vez más. Eleanor volvió la vista hacia el edificio, estudiándolo como si sopesara algo invisible. El pueblo volvió a sumirse en su inquietante calma. Pero esta vez, la quietud tenía filo. La cafetería se alzaba en el borde de la plaza, donde el aroma de café recién molido se enfrentaba con el aire rancio de viejas conversaciones. Dentro, las voces se apagaron a su llegada, como si dudaran en ser escuchadas. Tomaron una mesa junto a la ventana, desde donde podían observar, sin ser observadas. Margaret se inclinó,
Puedes sentirlo, ¿verdad? Todo el pueblo, conteniendo la respiración. Eleanor removió su té, sin apartar la vista de un grupo de hombres encorvados en la esquina. Sus trajes sugerían que pertenecían a una sala del tribunal. Su conversación en voz baja sugería lo contrario. Es un maldito desastre, murmuró uno de ellos. Un hombre corpulento cuyos dedos tamborileaban la mesa. Blackwood tiene suficiente tierra para enterrar a la mitad de ese tribunal. Más de la mitad, susurró su compañero más delgado, alisándose el cabello hacia atrás. Drummond fue atrapado, o este estaba desesperado, se burló el corpulento. Y luego está Farley. El nombre hizo que Eleanor detuviera la taza de té en el aire. Solomon Farley, el juez. Margaret atrapó su reacción. A Blackwood nunca le ha importado en quién se apoya, susurró, solo le interesa lo que tienen que perder. Eleanor asintió, pensativa. ¿Y alguien lo ha superado alguna vez? Margaret titubeó. No que yo sepa, admitió en voz baja, pero eso no significa que no lo hayan intentado, que estaba listo para ganar. Margaret se apresuró a ajustar su chal. Blackwood estaba destinado a testificar mañana. Si tiene suciedad en Finley, en Holbrook, pronto lo sabremos. Evelyn miró hacia las puertas del tribunal, y luego a la aldea más allá. En la tensión estirada con fuerza, la respiración contenida, la sensación de algo cambiando debajo de la superficie. Tocó un dedo enguantado contra su bolso. Tal vez debería asistir, dijo a la ligera. Ha pasado algún tiempo desde que he visto una actuación que valga el precio de la admisión. Margaret suspiró. No creo que esto termine bien, querida. Evelyn solo sonrió, con un brillo en los ojos que sugería que ya había decidido que algo no estaba bien. Esa noche, el Palacio de Justicia se alzó en la niebla, pesado con el peso de los secretos susurrados. En el interior, el aroma de la tinta y la inquietud se aferraban al aire. Los empleados barajaban papeles, los abogados murmuraban sobre los archivos de casos. Evelyn se movió por el pasillo, poco notable pero observadora, atrapando cada mirada apresurada, cada mandíbula apretada. Este era el silencio antes del trueno. Harriet Whitmore paseó cerca del banco de defensa. Su traje a medida era impecable, pero su rostro traicionaba las noches de insomnio. Sus zapatos hicieron clic en el mármol. Evelyn se instaló en un asiento cerca del pasillo. ¿Usarás el piso a ese ritmo? Harriet se detuvo, pero no sonrió. Ya está desgastado. También lo está mi cliente. Evelyn siguió su mirada hacia Edgar Dunn. El acusado se sentó encorvado, con las manos girando un pañuelo en nudos. Su traje presionado traicionaba signos de sueño inquieto. Su mirada parpadeaba con demasiada frecuencia hacia las puertas, esperando algo, o a alguien. Evelyn tomó el asiento vacío a su lado. No eres un hombre construido para el crimen, señor Dunn. Su cabeza se sacudió. Quiero decir, no quise hacerlo. Evelyn asintió, como si eso tuviera sentido. Blackwood tenía algo en ti. Un aliento dejó a Dunn, largo y deshilachado. No fue mucho, discrepancias en los libros de contabilidad, pequeños errores, cosas que quise arreglar. Pero Blackwood vaciló, mirando nuevamente la puerta. Los hizo sonar peor. Dijo que testificaría. Dijo que se aseguraría de que fuera a prisión. Y le creyeron. Dunn rió con amargura. ¿Por qué no? Tenía a todos los demás bailando a su ritmo. La mirada de Evelyn se movió a la mesa de la fiscalía, donde Holbrook se sentó, los dedos golpeando contra su escritorio, la mandíbula tensa. En el banco del juez, Finley masajeó sus sienes. El peso de algo invisible presionaba contra la habitación. El juicio aún no había comenzado, pero ya, Evelyn notó, la justicia era lo menos importante en juego. El Palacio de Justicia siempre había llevado el aroma del polvo y la tensa calma, pero esta noche algo más se demoraba. Una nota aguda y metálica debajo de la atmósfera habitual. Eleanor Grace,
sentada cerca del otro extremo del pasillo, agitó su té con facilidad deliberada, aunque sus ojos nunca dejaron las pesadas puertas de roble de las cámaras del juez. Simon Everly llegó tarde, pero también Vincent Harlow. La sala prosperaba en orden, su mismo aire presionado y medido, pero el retraso envió ondas de inquietud a través de la multitud reunida. Los abogados murmuraron sobre resúmenes, los empleados intercambiaron miradas cautelosas, y las manecillas del gran reloj avanzaron con una paciencia inquietante. Luego vino el sonido que destrozó la frágil calma del Palacio de Justicia. Una voz, cruda y desesperada, cortando el zumbido de conversaciones susurradas. «Ayuda. Alguien, por favor, ayuda». El grito pertenecía a un empleado junior. Su rostro estaba ceniciento, su aliento irregular mientras tropezaba por el corredor. Por un largo segundo, nadie se movió. Luego, el aire crepitó con un movimiento repentino, tacones golpeando contra el mármol, sillas raspando hacia atrás, voces silenciadas que se alzaban en alarma. Eleanor no se apresuró, no frunció el ceño, simplemente dejó su taza de té, la porcelana resonando suavemente contra el platillo, y se levantó. Llegó a la puerta antes de que la mayoría encontrara su equilibrio. Las cámaras del juez yacían al final del pasillo, más allá de los paneles de madera pulidos y las placas de identificación de latón que brillaban bajo las luces de gas. El empleado estaba parado justo afuera, temblando, sus manos apretadas en puños. «¿Es él?», se ahogó. «Harlow». Él. Eleanor pasó junto a él. En el interior, Vincent Harlow estaba desplomado sobre el brazo de una silla de respaldo alto, congelado a mitad de la cámara, como si lo hubieran interrumpido a mitad del pensamiento. Su traje permanecía impecable, su corbata de seda con precisión anudada, y a su lado en el escritorio, un vaso de whisky sin tocar. Pero el resto de él contaba otra historia. Su tez tenía la palidez de la cera de una vela, sus labios teñidos con un azul antinatural, su boca, entreabierta, llevaba una expresión atrapada entre una mueca y una última palabra inacabada. Sus dedos estaban rígidos, aferrándose a algo que nunca llegó. Una inhalación aguda detrás de Eleanor. Alguien, tal vez un abogado o un empleado, intentó sin éxito contener su horror. Entonces vino el caos. La gente empujó hacia la habitación, las voces se superpusieron, preguntas volaron sin respuestas. Eleanor no se unió al ruido, en cambio, observó. Los papeles en el escritorio de Harlow estaban apilados en perfecto orden. Su abrigo, aún colgado en el perchero, no mostraba signos de prisa, y en el aire, debajo de los aromas habituales de tinta y papel, permanecía algo amargo. Algo ocurrió. Está él. La voz, sin aliento y bordeada de temor, pertenecía a Margaret Dean. Eleanor se volvió. «Sí», dijo simplemente. Una nueva voz atravesó el murmullo, firme y dominante. «Retrocedan, todos ustedes». El doctor Oliver Finch entró, su expresión compuesta, sus movimientos precisos. Se acercó al cuerpo con la familiaridad de un hombre acostumbrado a entregar malas noticias. Sus dedos buscaron un pulso que ya sabía que no encontraría. Levantó un párpado, frunció el ceño, y luego se enderezó. «Muerto», confirmó. «Al menos una hora». Los murmullos se propagaron. Eleanor miró el reloj, «Lo que significa», dijo con voz clara, «que estaba muerto antes de que el juicio comenzara». El silencio cayó sobre la habitación. Entonces un sonido, la puerta se abrió, y en el umbral estaba Simon Everly. Su mirada se fijó en la escena. No conmoción, no. Él era demasiado cuidadoso para eso. Fue cálculo. Y en esa pausa, Eleanor lo supo. Vincent Harlow había sido silenciado, y ni una sola persona en la habitación parecía sorprendida. Se agitó a la vida, las sillas raspadas hacia atrás, los pasos apresurados golpearon el piso,
y el murmullo creció en algo peligrosamente cercano al pánico. Clara no se movió con la prisa, simplemente colocó su taza de té de porcelana en el brazo de su silla, el débil clinque perdido bajo el ruido creciente, y se puso de pie. Para el momento en que la mayoría había encontrado su equilibrio, ella ya estaba en la puerta. Las cámaras del juez yacían al final del pasillo, pasadas puertas con placas de latón, pasados paneles de madera que habían visto años de negociaciones tranquilas y decisiones ponderadas. El empleado se paró justo afuera, temblando, sus labios se separaron, pero su voz se perdió. Es él. Finalmente se ahogó. Langley, él. Clara pasó junto a él. Dentro Frederick Langley se sentó desplomado sobre su escritorio, su cuerpo antinaturalmente quieto, su mano enroscada contra la caoba pulida como si alcanzara algo simplemente fuera de su alcance. Su traje permanecía impecable, su corbata era un nudo de Windsor perfecto y a su lado, un vaso de brandy cortado de cristal permanecía intacto, pero su rostro contaba la verdad. Su palidez se había vuelto cera, sus labios teñidos de un espeluznante azul, su boca se abría en una palabra silenciosa e inacabada, sus dedos, rígidos y con forma de garra, traicionaban la violencia de lo que lo había agarrado en esos momentos finales. Una inhalación aguda desde detrás de Clara, alguien registrando el horror demasiado tarde. Luego, la ola de ruido, una avalancha de personas, una cacofonía de preguntas, voces que se elevaban como una tormenta golpeando las puertas cerradas. Muerto, ¿cómo? Veneno, asesinato. La palabra cortó a través del estruendo, afilada e implacable. Llegó primero de una voz, luego otra, y otra, hasta que susurró por el pasillo como una marea arrastrante. La multitud se volvió como una sola entidad, su peso colectivo cambiando. Si sus ojos se fijaron en Edwin Harrow, el empleado del banco, que se mantenía rígido y pálido junto al banco de defensa, su mirada cayó sobre el pañuelo de seda cerca de la mano sin vida de Langley, azul nevado, iniciales bordadas en hilo plateado ordenado, E.HB. Su aliento se atrapó. Abrió la boca, pero no surgieron palabras. La habitación se apretó a su alrededor. Clara observó, inmóvil, sus ojos afilados catalogando cada parpadeo de inquietud. En algún lugar profundo dentro de las paredes del tribunal, debajo de la chapa pulida de la ley y el orden, la verdad esperaba cubierta, silenciosa y paciente. La puerta se abrió una vez más. El inspector Alden Reed entró, el peso de su autoridad asentándose sobre la habitación como una cubierta de hierro. Su mirada barrió la escena, persistiendo lo suficiente en la forma rígida de Langley, antes de pasar a las caras reunidas. Su uniforme, aunque crujiente, mostraba el desgaste de largas noches y casos inacabados. Exhaló, lento y medido. Nadie se mueve, ordenó, su voz atravesando el aire como una cuchilla. Nadie se va. El juez, un hombre mayor con un porte severo, se levantó, su toga acumulándose alrededor de sus hombros. Inspector, este es un juzgado, no una escena del crimen. La mirada de Reed no flaqueó. Me parece que es ambos. Un ritmo de silencio. Luego, movimiento, pequeño inquieto. Hargrove llamó Reed, sus ojos clavándose en el fiscal. ¿Dónde estabas? El hombre más joven pasó una mano por su cabello, sus dedos persistiendo en la nuca. En mi oficina, dijo, preparándome para el juicio, igual que todos los demás. Y Arrow, el empleado del banco, se sacudió, como un ciervo atrapado en la mira de un cazador. Yo estaba aquí, en la sala del tribunal. Nunca me fui. Nunca. Harrow dudó, tal vez por un momento, solo para salir, pero juro que nunca me acerqué a las cámaras del juez. La mirada de Clara se trasladó a Eleanor Davenport, con los brazos cruzados,
observando con una expresión demasiado cuidadosamente compuesta. «Es cierto», dijo después de una pausa. «Estaba conmigo, la mayor parte del tiempo». «La mayor parte», repitió Reed, haciendo una nota. «Y usted, señorita Davenport», levantó la barbilla, revisando mis notas. No estaba viendo el reloj. La sala se contrajo, espesa con el peso de las evaluaciones silenciosas. Ya nadie miraba el cuerpo. Se miraban los unos a los otros, midiendo, calculando, decidiendo quién tenía más que perder. Clara, quieta y estable, también observó, vio la forma en que los dedos de Hargrove se negaban a quedarse quietos, la forma en que Harrow tragó con fuerza, su garganta apretada con algo tácito, la forma en que la calma de Eleanor Davenport era demasiado ensayada, y entonces, lo supo. Frederick Langley no solo había muerto, había sido silenciado, y nadie en la habitación parecía sorprendido. Los botones de perla en sus guantes, su expresión ilegible, no sufriendo mucho entonces, murmuró. Hayes gruñó. «Si tiene de cómo lo defina». Holloway se sentó aquí el tiempo suficiente para saber que no se estaba recuperando. La mirada de Eleanor se deslizó hasta la taza de té vacía al lado del cuerpo, la mancha más débil de algo oscuro en la parte inferior. «¿Té?», preguntó. Hayes asintió. «Hecho en su oficina». Puerta cerrada desde el interior, sin lucha, sin señales de una entrada forzada. Eleanor levantó la copa con delicadeza, sin lápiz labial, sin huellas digitales, limpia, demasiado limpia. «El veneno es paciente», murmuró. «Se necesita planificación, se necesita confianza». Hayes abrió su cuaderno, tocando un bolígrafo contra la página. «La pregunta es, ¿quién vertió el té?». Su voz era dura, escéptica, pero Eleanor ya sabía que no se trataba solo de la bebida. Nunca lo fue. Holloway había sido meticuloso. Su escritorio estaba dispuesto con la precisión de un hombre que prosperaba en el control. Papeles en pilas nítidas. Cada cajón alineado perfectamente. Sin embargo, en medio de todo, algo destacaba, un simple pañuelo de seda verde oscuro, bordado con las iniciales R.G.G. Hayes frunció el ceño. «Demasiado fácil», murmuró. Eleanor lo recogió, pasando los dedos a lo largo de las costuras. «Un hombre como Holloway no hacía amigos descuidados», dijo. «Y esto es descuidado». Al otro lado de la habitación, Robert Grayson estaba rígido, con las manos apretadas a los costados, su rostro más pálido de lo que debería haber sido. «Holo que no sé cómo llegó ahí», susurró. «Tengo docenas, pero esto». Eleanor no lo dejó terminar. Sacó un pequeño hilo del bordado, luego otro, desentrañando una puntada oculta. La R se aflojó, pero la G permaneció firme. «Esto no siempre fue tuyo, señor Grayson», dijo con frialdad. Hayes exhaló bruscamente. «Alguien lo plantó». Eleanor dobló el pañuelo cuidadosamente. Y tenían prisa. El silencio se asentó entre ellos, denso, cargado de algo tácito. Hayes se volvió hacia la figura quieta de Holloway, su rostro congelado entre el dolor y la realización. «Alguien quería que Grayson cargara con la culpa», dijo. Los labios de Eleanor se curvaron levemente. No en una sonrisa, aún no. «Oeste querían que creyéramos eso», corrigió. «Hay una diferencia. En algún lugar de esta sala, el verdadero error ya se había cometido, y Eleanor tenía la intención de encontrarlo». El inspector Hayes observó cómo Daniel Whitmore se desplomaba en la silla, su rostro pálido, los dedos aferrados a los reposabrazos como si fueran las únicas cosas que lo mantenían en posición vertical. «No sé si sentirme aliviado o aterrorizado», murmuró. Al otro lado de la habitación, Eleanor Finch ajustó sus guantes, sus agudos osos nunca dejando a Hayes, mientras éste fruncía el ceño ante un nuevo pañuelo de seda en el escritorio. Una elegante pieza de tela bordada con las iniciales
Era demasiado ordenado, demasiado deliberado. Alguien había hecho todo lo posible para incriminar a Whitmore, lo que significaba que estaban cubriendo sus propias pistas, y si habían llegado tan lejos, significaba que tenían algo que perder. Ice suspiró, frotando una mano por su rostro. ¿Sabes lo que esto significa?, murmuró. Eleanor asintió, ya dándole vueltas a la idea en su mente. Significa que nuestro asesino es más cuidadoso de lo que pensábamos. Ese pensamiento permaneció con ella cuando el Palacio de Justicia se vació por la noche. La sospecha se movía más rápido que los hechos. Los nombres susurrados se intercambiaban en tonos quedos. Demasiadas direcciones, demasiadas posibilidades. Eleanor avanzó por los corredores con poca luz hasta que llegó a las cámaras del juez. Llamó una vez antes de entrar. El juez Alden Carrow se sentaba en su escritorio, con la espalda recta, las manos entrelazadas, pero sus ojos, los de un hombre acostumbrado a tener el control, se estaban fijos en otro punto, midiendo, calculando. No se molestó con las cortesías. Señorita Finch, dijo fríamente, ¿a qué debo el placer? Eleanor tomó asiento frente a él, ajustando su sombrero. No hay placer, me temo, solo una palabra. La boca de Carrow se torció. No era una sonrisa. Me imagino que es un eufemismo. Eleanor no parpadeó. La gente está hablando. Siempre lo hacen. La espía del... Los susurros tienen nombres adjuntos. El suyo entre ellos. Los dedos de Carrow se enroscaron ligeramente. Esa es una acusación peligrosa. No hay acusación, supongo. Eleanor con calma. Solo curiosidad. Carrow exhaló bruscamente. Cualesquiera que sean los rumores que haya escuchado, son solo esos rumores. Ella dejó que el silencio se estirara. Luego con frialdad, dijo, un hombre fue ahorcado, juez Carrow. Hugo parpadeó en su expresión. Demasiado rápido para nombrarlo. El caso Whitmore. Hace años. Un hombre enviado a la horca bajo su fallo. El juez se puso en pie abruptamente. Caminó hacia el gabinete de la esquina, y se sirvió una bebida. El decantador aterrizó sobre la mesa con un ruido seco. Eleanor dejó que su mirada se desplazara por el escritorio, y justo a un lado, un pequeño vial. Lo recogió, girándolo entre sus dedos. Interesante decoración. Carrow se giró, su mirada afilada. ¿Qué es eso? Eleanor lo soltó suavemente sobre la mesa. Imagino que el inspector Hayes estará interesado. Los labios de Carrow se tensaron. Supongo que lo estará. Eleanor se puso de pie. No parece un hombre que entre en pánico, juez Carrow, pero si no lo supiera mejor, diría que parece acorralado. Su boca se contrajo, esta vez en irritación. No sabes mejor. La sonrisa de Eleanor apenas estaba allí. Veremos. Ella se fue sin mirar atrás. Carrow estaba ocultando algo. Eso estaba claro. ¿Pero fue asesinato? Eso. Ella no estaba segura de sí. Afuera, el aire estaba lleno de inquietud. Los escalones del tribunal siempre habían sido un lugar donde los hombres con fuertes conciencias pasaban, sus pensamientos murmurados detrás de ellos como fantasmas. Observó desde las sombras mientras el señor Elliot Croft llevaba un camino hacia la pasarela de piedra. Sus zapatos pulidos golpeaban el suelo con más fuerza de lo necesario. Sus labios se movían en oraciones rápidas e inacabadas, del tipo que un hombre recita cuando intenta convencerse de algo. Su mano derecha apretó un pequeño estuche de cuero, sus dedos tocándolo como si no estuviera seguro de si aferrarlo o arrojarlo al río. Eleanor ajustó su sombrero y dio un paso adelante. Mal tiempo, señor Croft. Su cabeza se levantó, su agarre se apretó. Su rostro era del color de la ceniza. Perfecto. Ya era culpable de algo. La única pregunta era, ¿de qué? Dicker Langley se detuvo. Su rostro se apretó durante medio segundo antes de suavizarse en una expresión de facilidad. Señorita Caldwell,
Tienes una forma extraña de aparecer justo cuando un hombre necesita un momento solo. Su voz era ligera, pero su agarre en el folio de cuero en sus manos era todo lo contrario. Eleanor Caldwell lo estudió con una leve sonrisa. Un momento solo es raramente lo que realmente necesita un hombre. Reflexionó, su mirada moviéndose hacia el folio. Notas de casos preocupantes. El agarre de Langley se tensó sutilmente. Solo documentos privados, no relacionados con cualquier cosa que te preocupe. Eleanor dejó escapar una suave risa. Eso es un alivio. Por un momento, pensé que podrías estar sosteniendo algo conectado a los desafortunados eventos de esta mañana. Langley exhaló bruscamente, pasando una mano a través de su cabello oscuro. No sé para qué estás pescando, señorita Caldwell, pero no lo encontrarás aquí. Quizás no, permitió, pero me pregunto, ¿dónde estaba justo antes de la desaparición del señor Blackwell? La columna vertebral de Langley se volvió rígida, su expresión cuidadosamente neutral. ¿Me estás acusando de algo? Eleanor suspiró, ajustando sus guantes. Querido yo, todos están tan a la defensiva hoy. Simplemente estoy haciendo una pregunta. Langley dudó, luego rodó los hombros, como si arrojara un peso invisible. No me sentía bien, admitió. Dolor de cabeza. Salí por aire antes de que comenzara la prueba. Regresé justo antes de la conmoción. Eleanor asintió pensativamente. Y en ese tiempo Blackwell fue envenenado. En una habitación cerrada. La cara de Langley se oscureció. Un hecho que no tiene nada que ver conmigo. Por supuesto que no, dijo Eleanor agradablemente. Aunque es curioso, Blackwell tenía un gran talento para poner a los hombres nerviosos. Y usted, señor Langley, parece nervioso. Los dedos de Langley se cruzaron alrededor del folio. Si me disculpas, tengo trabajo que atender. Eleanor se hizo a un lado con un asentimiento fácil, observando mientras se alejaba, su agarre todavía aferrado a ese folio de cuero. Un hombre nervioso era una cosa, un hombre con algo que esconder era otra. Eleanor había aprendido desde hace mucho tiempo que la información más valiosa rara vez proviene de grandes declaraciones hechas en la corte. La verdad real pertenecía a aquellos que veían sin ser vistos. Y así, se encontró cerca de la parte posterior del tribunal con poca luz, hablando con Thomas Grayson, un hombre que había presenciado más secretos que la ley misma. Su rostro estaba desgastado, su voz áspera como piedra contra el acero. «Estás preguntando por Langley», dijo, cambiando un palillo de dientes entre sus dientes. Eleanor asintió. «Solo trato de armar los movimientos de la mañana». Grayson se rascó la barbilla. «Lo vi por las cámaras del juez, justo antes de que se encontrara el cuerpo». Ella ajustó su sombrero. «¿Cuánto tiempo antes?» Grayson entrecerró los ojos. «Difícil de decir. 10, tal vez 15 minutos. Estaba bajando por el pasillo. Lo vi parado afuera de la puerta, pareciendo un hombre tratando de decidir sobre algo. Y entró». Grayson masticó su palillo de dientes. No mientras miraba, pero seguro que no estaba allí por el paisaje. Eleanor pensó en el ritmo nervioso de Langley, el agarre de nudillos blancos en ese folio de cuero, y el juez. La boca de Grayson se curvó en algo cercano a una sonrisa. «Ahora ahí es donde se pone interesante». Eleanor se inclinó. Continúa. «El juez, Redgrave, ha estado diciendo que estuvo en el banco todo el tiempo». Grayson sacudió la cabeza. «¿Y no es cierto?» Eleanor dobló sus manos en su regazo. «¿Cómo lo sabes?» Grayson golpeó su templo. «Porque lo vi salir, no mucho antes de que Blackwell apareciera muerto». Eleanor dejó que eso se volviera en su mente. «¿Te vio?» Y Ellison asintió lentamente. «Me vio, y él sabía que lo vi». No dijo una palabra, se dio la vuelta y caminó de regreso, como si nunca hubiera sucedido. «¿Le dijiste al inspector?» Grayson se encogió de hombros. «El inspector Cade tiene suficiente ruido en sus oídos.
Si el juez quiere decir que nunca se fue, ese es su problema. Eleanor sonrió débilmente. Puede ser un problema mayor de lo que se da cuenta. Indecisión. El juez Redgrave, supuestamente en el banco todo el tiempo, había sido visto resbalando. Dos historias, ambas desentrañando en silencio la cuenta oficial. Los hechos estaban cambiando, y cuando los hechos cambiaban, significaba que alguien estaba mintiendo. Eleanor tenía la intención de averiguar quién. Ella dejó el Palacio de Justicia, queado que el peso del rompecabezas se asentara en su mente. Afuera, la tarde se estiraba, delgada, el aire llevaba la mordida crujiente de una tormenta que se acercaba. La llevó al cálido refugio de libros de la cota de la señora Brente, donde el fuego crepitaba en la rejilla, el aroma del té y el papel envejecido llenando el aire. Era el tipo de lugar donde uno podría imaginar que el mundo era ordenado, predecible, pero Eleanor sabía mejor. Se sentó en un pequeño escritorio de escritura, una taza de té sin tocar a su lado, y extendió una hoja de papel fresca. La clave para desentrañar cualquier hilo enredado era ver claramente los hilos. En la parte superior, escribió: último avistamiento confirmado de Albert Blackwell, vivo. A partir de ahí, mapeó los movimientos de cada jugador significativo. El juez Redgrave tenía una coartada, pero Carte, el alguacil, lo había visto irse. El mecanógrafo lo había confirmado. Hoft había reclamado una enfermedad, pero estaba merodeando cerca de las cámaras del juez. Un dolor de cabeza, o algo más pesado sobre su conciencia. Drummond se había quedado en la sala del tribunal, la guía de muchas cosas, tal vez, pero no de esto. Harriet Longford tenía sus propios secretos, pero no había un motivo obvio para matar a Blackwell. Eleanor golpeó su lápiz contra el papel, los ojos entrecerrados. Dos hombres, Rattray y Hoft, ambos comportándose como si estuvieran esperando algo para detonar. Y luego estaba la cuestión del veneno. Night Bloom, raro, intencional, no era algo con lo que uno tropezara. Quien lo hubiera usado, lo había planeado desde hace mucho. Una habitación cerrada, una escena escenificada, un libro mayor perdido que nadie había visto, pero todos temían. En algún lugar, en las grietas de esta actuación cuidadosamente orquestada, el asesino había cometido un error, y los errores conducían a respuestas. El Palacio de Justicia estaba más tranquilo que antes. La tensión espesa cuando Eleanor entró en la oficina del juez Redgrave. Frente a ella, él se sentó, rígido, expresión cuidadosamente neutral. Supongo que esto es necesario, dijo, su irritación apenas enmascarada. Eleanor sonrió cortésmente. No te molestaría de otra manera. Redgrave suspiró. Muy bien, las cámaras están a su disposición, aunque no veo el punto. Oh, creo que todos veremos el punto pronto, murmuró. Se volvió hacia el inspector Calles, que se había apoyado contra la pared lejana, observando con la paciencia de un hombre que había visto demasiado. ¿Has reunido a los demás?, preguntó ella. Se enderezó. Están esperando. Minutos después, el grupo se quedó fuera de las cámaras privadas del juez. Hoft, los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Harriet Longford, preparada, pero con un borde de quietud que hablaba de tensión justo debajo de la superficie. Drummond, de pie ligeramente separado, con el aire de un hombre que se prepara para una acusación, y el propio Redgrave, persistente junto a la puerta, su impaciencia dando paso a algo más frío. Bien, preguntó Redgrave, su voz cortante. ¿Qué pretendes probar exactamente? Eleanor ajustó sus guantes, entrando en la oscura cámara. Que esto nunca fue solo un asesinato, dijo. Fue una actuación. La sala se alzaba a su alrededor, paneles de madera oscura, imponentes estanterías, el escritorio del juez, aún inquietantemente pristino,
como si no hubiera sido tocado por el crimen. La silla donde Blackwell se había desplomado permanecía en su lugar, esperando a su próximo desafortunado ocupante. La mirada de Eleanor barrió el espacio, deteniéndose sobre el vaso vacío al lado del escritorio. Una sola anomalía en un escenario cuidadosamente curado. Su voz era suave, pero inflexible. Albert Blackwell fue encontrado aquí, envenenado. La puerta estaba cerrada desde el interior. El vaso de agua a su lado, lo único fuera de lugar. Se giró, tomando la medida de los rostros ante ella. En algún lugar entre ellos, la verdad esperaba ser revelada. Henshaw se agitó. Sus dedos se movieron hacia su collar. Eso es ridículo, murmuró. Eleanor hizo un gesto hacia el escritorio, porque si este vial se quedara realmente como un intento torpe de enmarcar al juez Latham, esperaría que no haya conexión con esta oficina. Levantó un segundo artículo, una botella de tinta con un anillo seco alrededor de su borde. Pero esto, ya ves, cuenta una historia diferente. Graves dio un paso adelante, frunciendo el ceño. Explica. Eleanor arrojó una punta de la pluma contra el borde de la botella, luego la sostuvo. Una mancha débil, marrón, ligeramente descolorida. Esta tinta, dijo, estaba contaminada. La boca del juez Latham se abrió, luego cerró. Arkwright era un hombre que manejaba documentos diariamente. Escribía cartas, firmaba acuerdos. Si alguien quisiera envenenarlo sin levantar sospechas, no había necesidad de deslizarlo en su bebida. Su mirada barrió la habitación. Todo lo que necesitaban era que él tocara la tinta, que frotara sus dedos contra sus labios, distraídamente. El silencio era ensordecedor. Henshaw pasó una mano por su cabello. El sudor resbalaba por sus sienes. «Chiodés, mal señor Henshaw», señaló Eleanor. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Ella recogió el pañuelo nuevamente, estudiándolo como si lo viera por primera vez. Un pedazo de evidencia apresurada, dejada atrás para engañar la investigación. Un vial que apareció en un cajón de escritorio, como por magia, y una botella de tinta que debería haber contenido nada más que tinta. Se volvió hacia los rostros reunidos. Creo que es hora de que dejemos de fingir que esto fue un accidente. Nadie se movió. La trampa estaba lista. Ahora era solo cuestión de ver quién caía primero en ella. La sala del tribunal contuvo la respiración, aunque el aire mismo parecía cargado de algo invisible. Tensión, temor, el peso de una verdad que nadie deseaba nombrar. Eleanor Caldwell se paró en el centro de todo, sus manos descansando ligeramente sobre la mesa de la defensa, una figura serena contra la tormenta de incertidumbre que había caído sobre la habitación. Consideremos los hechos, dijo. Examinemos los hechos, dijo, con voz firme y deliberada, cortando el silencio como un bisturí. Primero, el vaso, colocado en sus manos, ofrecido como una cortesía inocente. Lo tomó, bebió, y momentos después, se desplomó. Pero el veneno, especialmente algo tan raro como el extracto de belladona, no se usa por impulso, requiere planificación. Y quien mató a Warren Ellsworth, tuvo mucho tiempo para planear. Una aguda inhalación, seguida de la voz suave y calculada de Víctor Henshaw, el fiscal. Y sin embargo, toda la evidencia todavía apunta al señor Ashford. Eleanor se volvió hacia él, su mirada paciente, inquebrantable. Lo hace. Henshaw cruzó los brazos, su expresión endurecida. Tenía motivo. Estaba siendo chantajeado, su carrera pendía de un hilo, y luego, por pura coincidencia, el único hombre que podía arruinarlo cae muerto. Se burló. Demasiado conveniente. Demasiado fácil, corrigió Eleanor, su tono casi casual. Los ojos de Henshaw se entrecerraron. ¿Y qué significa exactamente eso? Eleanor ajustó el pañuelo de seda en su palma.
las iniciales bordadas aún visibles a pesar de las costuras rotas. Significa que quien plantó esto contaba con que siguiéramos las migas de pan. Significa que Arthur Ashford era la persona perfecta para culpar. Desde el otro lado de la habitación, se escuchó una exhalación lenta. Ashford, pálido por las largas horas de interrogatorio, parecía que podría derrumbarse por puro agotamiento. «¿Entonces me crees?», preguntó, su voz ronca. Eleanor le dirigió una mirada breve e ilegible. «Creo que no eras lo suficientemente inteligente como para orquestar esto», dijo simplemente. Ashford parpadeó, atrapado entre la ofensa y la gratitud. Eleanor se volvió hacia los presentes. Ahora, sobre la puerta continuó. Todos han estado bastante fascinados por el hecho de que estaba cerrada desde adentro, como si eso hiciera de este un crimen imposible. Se acercó a la pesada puerta de roble, deslizando sus dedos a lo largo del pestillo antes de dejar que una leve sonrisa de conocimiento tocara sus labios. «Pero no hay nada imposible», dijo, volviéndose hacia ellos. Un trozo de cuerda atado alrededor del pestillo, enhebrado a través de la cerradura y tirado fuerte desde el exterior. Un truco simple, ejecutado en segundos. Henshaw se burló. «Eso es absurdo. Alguien lo habría visto». Eleanor sostuvo su mirada con firmeza. «No si tenían cuidado», respondió. «No si esperaban el momento exacto, cuando el pasillo estaba vacío, cuando todos estaban demasiado distraídos para notar el más leve de los cambios». Harriet Alcott deslizó una rápida mirada de reojo. Ashford tragó en seco. El juez Latham presionó sus labios en una fina línea. Y Henshaw no se movió en absoluto. Eleanor dobló el pañuelo con cuidado entre sus dedos. «Creo que estamos muy cerca». El inspector Graves dejó escapar un aliento lento. «Entonces terminemos», dijo. La habitación contuvo el aliento. Eleanor ya conocía la verdad. Ahora, solo tenía que hacer que ellos la vieran. Silencio. Ella dio un paso adelante. «Él era un chantajista», continuó, «un hombre que pasó su vida husmeando en los asuntos privados de los demás, convirtiendo sus errores en su propia fortuna personal. Sabía cosas que nadie más debería haber conocido, y ese conocimiento lo hizo poderoso». Su mirada recorrió a los presentes, sus palabras eran deliberadas, afiladas, también lo convirtió en un objetivo. La expresión del juez Latham se oscureció. «Si nos ha reunido aquí para una conferencia de moralidad, señorita Caldwell». Eleanor levantó una mano enguantada, silenciándolo con un gesto. «Oh, en absoluto, su señoría», dijo, ajustando los puños de su vestido con precisión tranquila. «Simplemente pensé que era hora de que dejáramos de fingir». Una pausa. La trampa estaba tendida. Ahora, solo quedaba ver quién caía primero en ella. La tenue luz de las velas parpadeó contra el roble pulido del estudio, proyectando sombras largas sobre las paredes, mientras el pesado reloj del abuelo marcaba la hora. Una, dos veces. Su eco resonó ominosamente en el silencio. El inspector Graves examinó las figuras reunidas. Su mirada, aguda bajo el ala de su sombrero, no dejaba escapar ningún detalle. Con los dedos, tamborileaba ociosamente sobre el brazo de la silla. Eleanor Vance estaba sentada en el borde del chaise longue, sus manos enguantadas dobladas perfectamente en su regazo. Su expresión no traicionaba nada. Frente a ella, Lawrence Whitmore aferraba su vaso de brandy con la rigidez de un hombre al borde del abismo. Sus nudillos blancos contrastaban con el cristal cortado. El doctor Samuel Kincaid permanecía rígido junto a la chimenea. Su compostura, normalmente inquebrantable, vaciló apenas un instante. Al otro lado de la habitación, apoyada contra el escritorio donde Edmund Sterling había exhalado su último aliento, estaba Verónica Hale, la viuda. Sus ojos fríos, ilegibles. «No pretendamos», intervino finalmente Grace.
Su voz cortó la densa tensión. Todos sabemos que Sterling tenía más enemigos que amigos. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Pero el asesinato, prosiguió, requiere intención, cálculo. Requiere comprender el tiempo, la oportunidad, y sobre todo una mano dispuesta a dar el golpe final. Los ojos de Grace se deslizaron sobre cada rostro, atentos a la más mínima reacción. Una contracción en la boca, una mirada fugaz, aconitina. Sacó un pequeño vial de vidrio de su bolsillo y lo dejó sobre el escritorio con un tintineo deliberado, comúnmente conocido como monkshood. En pequeñas dosis, causa debilidad, entumecimiento. En grandes dosis, una muerte insoportable. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y sin embargo, no se encontró en la bebida de Sterling, ni en su comida. Dejó que el silencio pesara antes de continuar. No, fue aquí. Extendió la mano y tomó el libro mayor de cuero que reposaba en el escritorio. Sus páginas estaban meticulosamente llenas con los registros de Sterling. Tinta, dijo Groves simplemente, un veneno lento, absorbido a través de la piel, persistente en su sistema durante días. Una ejecución, no un crimen de pasión. El silencio cayó como una losa. Lawrence exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza. Eso es imposible. Lo es. Groves. Groves se volvió hacia él. Usted era su socio comercial, ¿no? El principal heredero de sus acciones. Lawrence se puso rígido. Eso es un disparate. Groves levantó el libro mayor con calma. Curioso entonces, que sus entradas más recientes sugirieran un plan para sacarlo de la compañía. Se giró hacia Veronica Hale. ¿Y usted, señora Hall? Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, implacables. Un esposo cuyos asuntos, si se hubieran descubierto, la habrían dejado con nada. Un hombre que tenía secretos, secretos que usted estaba desesperada por enterrar. Los labios de Veronica se separaron, pero no surgió ninguna palabra. Graves continuó sin mirarla directamente, y el doctor Kincaid giró levemente su postura. Un amigo de confianza, pero también el único en esta sala con la experiencia suficiente para obtener y administrar un veneno sin dejar rastro inmediato. El murmullo fue apenas perceptible, pero allí estaba. Graves retrocedió un paso. Díganme, dejó que sus palabras flotaran en el aire. ¿Cuál de ustedes estaba lo suficientemente desesperado como para matar? La habitación quedó sumida en un silencio espeso, un silencio que se aferraba al aire, como la niebla antes de una tormenta. El inspector Alden avanzó lentamente. Sus botas resonaron contra el mármol del gran estudio de Blackwood Hall. El aroma de los viejos libros y el humo de cigarro aún flotaba en el aire, mezclándose con algo más, algo acre, algo malo. Frente a él, Eleanor Blackwood permanecía rígida en la silla de respaldo alto. Sus dedos estaban demasiado tensos alrededor de los reposabrazos. A su lado, Simon Graves cambió de postura inquieto. Su sonrisa habitual había desaparecido. Y luego estaba Charles Whitlow, el abogado, de pie junto al gabinete de licores, aunque no se había servido una sola gota. En el escritorio, con las manos cuidadosamente dobladas y una expresión impenetrable, estaba Víctor Langley, el confidente más cercano del difunto Lord Blackwood. Alden habló, su tono era suave, pero cada palabra pesaba. Hiciste lo que tenías que hacer. Su mirada se posó en Eleanor. Te aseguraste de que cuando él alcanzara su vaso de agua, fuera lo último que bebiera. Un leve suspiro escapó de sus labios, apenas perceptible, pero Alden lo notó. Al otro lado de la habitación, Langley exhaló bruscamente. Esto es absurdo, dijo, con una voz tensa. No tienes pruebas. Alden sonrió, lenta y deliberadamente. Ya me la diste. El silencio se volvió insoportable. Entonces,
Simon dejó escapar una risita amarga. Bueno, maldición. Pasó una mano por su cabello, y negó con la cabeza. Supongo que el juego ha terminado, pero Alden no lo miraba a él, su atención seguía sobre Eleanor. Lord Blackwood tenía enemigos, continuó, prosperaba con los secretos, los usaba como cuchillos, pero los secretos solo son útiles si el que los posee sigue vivo. Dio un paso más, alguien lo quería en silencio, alguien que supo exactamente cómo moriría, antes que él mismo. Los nudillos de Eleanor se volvieron blancos contra la silla. Veneno, murmuró Alden. Belladona, sin sabor, rápido, en la dosis adecuada. Miró a Whitlow, convenientemente almacenado entre las hierbas medicinales del invernadero de la finca. El abogado carraspeó. Un trágico accidente, seguramente. Alden lo fulminó con la mirada. Apenas. No cuando el vaso fue limpiado, no cuando el jardinero recuerda un súbito interés por las plantas venenosas, no cuando el testamento de Lord Blackwood cambió a la mañana siguiente. Eleanor inhaló bruscamente. Los guardias entraron en la habitación. Señorita Blackwood, dijo Alden, creo que debe venir con nosotros. Ella titubeó, solo un momento, luego, exhaló. Sus hombros se hundieron. Había jugado bien el juego, pero Alden lo había jugado mejor. Lanzando largas sombras sobre Blackwood Hall, el escándalo se asentó. El mundo seguiría adelante, pero algunas manchas nunca se lavaron. La lluvia había comenzado justo después de la medianoche. Un constante y lento rocío que pintó las calles empedradas con un brillo opaco, y hizo que las luces de gas parpadearan como estrellas moribundas. Dentro de los tenues confines del estudio de Blackwell, el aire estaba impregnado del aroma de lana húmeda, tinta, y algo más agudo, palabras poco frecuentes, fantasmas no enterrados. El inspector Alden estaba junto a la chimenea, tamborileando distraídamente los dedos contra el borde de un archivo de caso, su mirada fija en el hombre desplomado en el sillón frente a él. Charles Redgrave, quien una vez fue un hombre de poder, ahora era solo un hombre en ruinas. Miraba a la distancia media, el peso de la supervivencia presionando sus hombros hacia adentro. Bueno, dijo Alden al fin, cerrando el archivo con un chasquido tranquilo, parece que ha escapado de la horca, señor Redgrave. Las palabras colgaron entre ellos, pesadas como hierro. Redgrave exhaló bruscamente, pasando una mano sobre su rostro. Me perdonará si no me siento particularmente aliviado. Desde el otro extremo de la habitación, Elizabeth Holloway, abogada y observadora tranquila, dejó escapar una risa suave, el sonido quebradizo. Sin cargo de asesinato, reflexionó, ajustando los puños de su abrigo, pero la investigación por fraude permanece, y la última vez que verifiqué, los tribunales tienen poca paciencia para los hombres que manipulan sus libros de contabilidad. Los labios de Alden se agitaron. No hay soga tal vez, pero una celda de prisión de todos modos. La boca de Redgrave se torció en una sonrisa amarga. Un pequeño precio no diría. Elizabeth bebió del té que había vertido, pero que realmente no tenía intención de beber. Eso depende completamente de la perspectiva. El fuego crepitó, llenando el silencio. Afuera, la lluvia se había intensificado, tamborileando contra las ventanas del estudio con dedos inquietos. Luego, desde la puerta, Thomas Ashford se aclaró la garganta. Había algo diferente en él ahora. La arrogancia perpetua, la confianza intocable, habían desaparecido. Había visto algo, había aprendido algo, y eso había dejado una marca. Blackwell, dijo por fin con voz baja, era un monstruo. Sus manos se crisparon en puños, y los monstruos merecen lo que obtienen. Alden inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Quizás, permitió, pero la justicia y la retribución rara vez caminan por el mismo camino. Ashford sostuvo su mirada, algo ilegible parpadeó en sus ojos. Luego,
se burló. ¿Esperas gratitud, o no?, murmuró Alden, dejando su archivo sobre la mesa. Tendrás suficiente de eso de los demás. Los labios de Ashford se presionaron en una línea delgada, pero no dijo nada más. Con un fuerte asentimiento, giró sobre su talón, y desapareció por el pasillo, sus pasos tragados por la tormenta de afuera. Redgrave dejó escapar un aliento pesado. ¿Y eso de qué iba? Alden no respondió. Ya sabía la verdad. Los hombres como Ashford no simplemente se alejaban de la ruina, no, se la llevaban consigo, la dejaban asentarse en sus huesos. Frente a él, Elizabeth Holloway suspiró, colocando su taza de té con un tintineo suave. ¿Sigues pensando en ello? La mirada de Alden se perdió en el vidrio bañado por la lluvia. Los secretos, murmuró, tienen una forma de mantenerse vivos mucho después de que el hombre que los sostuvo se ha ido. Elizabeth exhaló, reflexiva. ¿Te refieres a los libros de contabilidad de Blackwell? Si alguna vez existieron, respondió Alden. O si alguien se aseguró de que nunca se encontrarían. Los dedos de Elizabeth recorrieron el borde de su copa. El miedo hace que la gente haga cosas terribles. Alden asintió, su voz casi perdida bajo la tormenta. La gente no nace asesina, se convierte en ello. Los últimos rastros de lluvia se habían secado, pero el aroma de la tierra húmeda aún se aferraba a las calles tranquilas de Ashcombe. Miss Evelyn Harrow estaba en la estación. Sus dedos enguantados se aferraban con firmeza al mango de su modesta maleta de cuero. Su expresión era compuesta, pero distante. En el aire flotaba la promesa de una partida, y algo que terminaba, aunque ella sabía mejor que nadie. Algunas cosas nunca terminaban realmente. Al otro lado del camino, el Palacio de Justicia se alzaba en la pálida luz de la mañana, su fachada de piedra impasible. El nombre de Blackwood ya no se hablaría con tanta libertad, pero su sombra permanecería sobre Ashcombe por mucho tiempo. Un susurro de movimiento atrajo su mirada. El inspector Graves estaba cerca de la plaza. Cruzaron miradas fugaces. Había cosas que no necesitaban decirse en palabras. El silbato del tren cortó el aire. El motor apareció entre nubes de humo. Evelyn subió con la tranquila eficiencia de alguien acostumbrado a irse. Dentro, el compartimento era silencioso. Su mano encontró un papel en su abrigo. Un nombre, un lugar, un recordatorio de que los finales nunca eran tan finales. El tren se puso en marcha, y como siempre, Evelyn Harrow estaría lista.